Bienvenidos amigos, nueva recetita de alfajor, esta vez hacemos trillot. Les prometo sale increíble, siempre caserito es mucho mejor que el comprado. Si te gusta, recordá que la mejor manera de agradecerlo es con un like que me ayuda mucho a seguir con más recetas. ¡Comencemos! Primero empezamos mezclando los secos, que son 250 gramos de harina 4 ceros. Le tamizamos 10 gramos de cacao amargo, agregamos media cucharadita de bicarbonato de sodio y 40 gramos de maní triturado. Lo pueden triturar en una batidora o en una procesadora. Y si les quedan unos cachitos grandes, no pasa nada. Lo único importante es que no queden súper grandes porque recuerden que después vamos a estirar la masa y se nos complicaría. Mezclamos y reservamos. Por otro lado, volcamos en un bol 100 gramos de manteca blanda a la que vamos a añadirle 100 gramos de azúcar impalpable. Con una espátula o una batidora mezclamos hasta que quede bien integrado. Incorporamos un huevo y una cucharadita de esencia de vainilla. Volcamos los secos y mezclamos primero con la espátula y terminamos uniendo con las manos, pero recuerden, importante es hacerlo sin amasar. Envolvemos en film y llevamos media hora a la heladera. Estiramos primero una mitad de la masa a unos 2 milímetros de espesor. Y cortamos círculos de 6 centímetros. Colocamos en una placa con papel manteca y si no andan muy apurados les recomiendo dejar en el freezer unos 15 minutos o en la heladera 20 minutos para que al hornearlas mantengan mejor la forma. Y llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados de 7 a 8 minutos. Y ahora dejamos enfriar. Para el relleno de chocolate necesitamos 150 gramos de chocolate con leche, vamos a derretirlo a baño María o al microondas en intervalos de 30 segundos. Y le añadimos 60 mililitros de crema de leche que vamos a entibiar, puede ser en una ollita a fuego directo o también al microondas. Una vez bien incorporada, llevamos a la heladera por 20 minutos. Si queremos que quede un toque más cremosa, podemos batirla un poco. Si les cuesta con el batidor de mano como me está pasando a mí, pueden hacerlo con una batidora eléctrica. Es nada más un poquito hasta que quede un poco más cremosa. Pasamos a una manga pastelera y reservamos, o si vamos a usar cucharita, dejamos a un lado por un momento. Para el relleno de maní derretimos a baño María o en microondas en intervalos de 20 segundos 150 gramos de chocolate blanco, al que vamos a añadirle 2 cucharadas de pasta de maní. Mezclamos y llevamos a la heladera unos 5 minutos prestándole atención porque se puede endurecer rápido. En caso de que se endurezca se puede llevar al microondas unos segundos hasta que veamos que llega a la consistencia deseada. También pasamos a la manga pastelera si es que la van a utilizar. Nos van a salir unos 10 alfajores en total aproximadamente. Y vamos a comenzar poniendo como primer relleno el de chocolate. Tapamos con una de las tapitas y ahora le ponemos el de maní. Y tapamos con la última tapita dada vuelta, así queda la parte lisa hacia arriba y nos queda más prolijito. Y para bañarnos derretimos a baño María o al microondas en intervalos de 30 segundos 300 gramos de chocolate con leche. Una vez derretido, para que el chocolate nos quede más fluido, le agregamos 30 mililitros de aceite neutro, puede ser de girasol o de maíz. Y mezclamos bien hasta que se integre. Ahora sumergimos los alfajores y con ayuda de 2 tenedores los bañamos y escurrimos el exceso. Y antes de pasarlos a la placa donde se van a secar, deslizamos la base por papel manteca o plancha de silicona para también quitar el exceso que puede quedar debajo. Y así no se nos forma una base gruesa. Si se aguantan y los dejan un par de días en un lugar seco, quedan mucho más ricos. Y listo, quedan geniales, espero se animen a hacerlos y me cuentan qué les pareció. En mi Instagram pueden mandarme fotitos que me encanta compartirlas. Recordá que tu like es una gran ayuda, también puedes suscribirte que es gratis para seguir viendo más recetas. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.